Roberto reconoció a la cardióloga que operaría su corazón enfermo en cuanto ella entró. Era la joven que había salvado de un secuestro 15 años atrás. Ahora ella tenía 6 horas para saldar esa deuda de vida o dejarlo morir en el quirófano. Antes de comenzar, no te pierdas videos como este en el futuro. Suscríbete para no perderte ninguna subida. Dale me gusta si quieres ver más contenido así y déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo mantiene este contenido vivo. Muy bien. Comencemos. Hay momentos en la vida que parecen insignificantes cuando suceden decisiones que tomamos en fracciones de segundo sin saber que cambiarán el destino de alguien para siempre. Esta es la historia de Roberto Mendoza, un taxista de 52 años que una noche lluviosa de octubre tomó una decisión que no solo salvaría una vida, sino que 15 años después terminaría salvando la suya propia, porque a veces el universo tiene una forma extraña de devolver los favores, y lo que das al mundo eventualmente regresa a ti de maneras que nunca podrías imaginar. Era una noche como cualquier otra en la Ciudad de México. Roberto llevaba casi 25 años manejando su taxi amarillo por las calles de esta inmensa metrópoli. Conocía cada esquina, cada atajo, cada semáforo. Había visto de todo en su cabina. Amores que comenzaban, amores que terminaban, borrachos que confesaban sus secretos, ejecutivos que cerraban negocios por teléfono, madres que corrían al hospital a dar a luz. Su taxi había sido testigo silencioso de miles de historias, pero ninguna como la que estaba a punto de vivir. Aquella noche, Roberto había decidido trabajar hasta tarde. Su hija menor estaba por entrar a la universidad y los gastos se acumulaban. Su esposa, Marta, le había preparado un termo con café y unos tacos que ahora descansaban en el asiento del copiloto. Eran las 11 de la noche y la lluvia caía con fuerza sobre el parabrisas, creando un ritmo hipnótico con el movimiento de los limpiaparabrisas. Las calles estaban casi vacías, solo algunos coches solitarios y las luces de neón de los negocios que aún permanecían abiertos, reflejándose en el asfalto mojado. Roberto conducía por la avenida Insurgentes cuando vio la escena. Al principio, pensó que era solo un grupo de amigos despidiéndose después de una fiesta, algo completamente normal. 4 hombres vestidos de negro rodeaban a una joven que no podía tener más de 19 o 20 años. Ella usaba jeans, una chaqueta de cuero y cargaba una mochila, pero algo en la forma en que ella se movía, en cómo intentaba alejarse de ellos, en su lenguaje corporal, le dijo a Roberto que algo no estaba bien. 25 años trabajando de noche te enseñan a leer las situaciones, a distinguir entre lo normal y lo peligroso. La joven gritaba, aunque desde el interior del taxi con la lluvia golpeando el techo, Roberto apenas podía escuchar sus palabras. Uno de los hombres la tomó del brazo con fuerza. Otro intentaba quitarle la mochila. Había una camioneta negra estacionada justo detrás de ellos, con las luces encendidas y el motor en marcha. Roberto sintió cómo se le erizaba la piel. Esto no era un simple asalto. Esto era algo mucho peor. En ese momento Roberto tuvo que tomar una decisión. Podía seguir de largo, fingir que no había visto nada, protegerse a sí mismo y a su familia. Después de todo, meterse en problemas con delincuentes en Ciudad de México podía significar poner en riesgo no solo tu vida, sino también la de tus seres queridos. Muchos taxistas habían aprendido a mirar hacia otro lado, a sobrevivir ignorando lo que sucedía en las sombras de la ciudad. Nadie lo culparía por alejarse. Tenía una familia que alimentar, responsabilidades, una vida que proteger. Pero Roberto también era padre de 2 hijas. Y cuando miró a aquella joven luchando por liberarse, vio el rostro de su propia hija mayor. Imaginó el terror que ella sentiría en una situación similar. En una fracción de segundo, sin pensarlo realmente,
giró el volante con fuerza y aceleró directamente hacia el grupo. El taxi amarillo frenó bruscamente junto a ellos con un chirrido de llantas sobre el asfalto mojado. Roberto bajó la ventanilla y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Sofía, al fin te encuentro. Tu mamá está preocupadísima. Sube al taxi ahora mismo». Su voz sonaba autoritaria, convincente, como si realmente conociera a la joven desde siempre. Los 4 hombres se voltearon sorprendidos. La joven, con una inteligencia y rapidez que Roberto admiraría para siempre, captó inmediatamente lo que él estaba haciendo. Sus ojos, llenos de terror, solo un segundo antes, brillaron con una chispa de esperanza. «¡Tío Roberto!», gritó ella, siguiendo el juego con una actuación digna de un Oscar. «Perdón por preocuparlos. Ya voy», intentó soltarse, pero uno de los hombres, un tipo grande con una cicatriz en la mejilla, la sujetó con más fuerza. «Ella va con nosotros», dijo con voz grave y amenazante, acercándose al taxi. Sus ojos eran fríos, calculadores, peligrosos. Roberto sintió el miedo recorrer su columna vertebral, pero no podía echarse atrás ahora. Sacó su celular y lo levantó bien alto para que todos lo vieran. «Ya llamé a la policía», mintió con la voz más firme que pudo. «Les di las placas de su camioneta. Tienen exactamente 2 minutos para largarse antes de que lleguen las patrullas. Esta zona está llena de cámaras de seguridad». Señaló hacia los edificios cercanos, aunque no tenía idea de si realmente había cámaras o no. Fue un farol absoluto, una apuesta arriesgada. Los 4 hombres se miraron entre sí. Roberto podía ver la indecisión en sus rostros, el cálculo mental que estaban haciendo. ¿Valía la pena arriesgarse? ¿Qué tan creíble era este taxista? Uno de ellos miró hacia la camioneta. Otro revisó la calle desierta. Cada segundo se sentía como una eternidad. «Esta no es tu pelea, amigo», dijo otro de los hombres, dando un paso hacia el taxi. «Sigue tu camino y olvida lo que viste. Será mejor para ti y tu familia». La amenaza era clara y directa. Roberto sintió que el corazón se le iba a salir del pecho, pero mantuvo la mirada firme. «La policía ya viene», repitió, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Y créanme, ustedes no quieren estar aquí cuando lleguen». Entonces hizo algo completamente inesperado. Tocó el claxon 3 veces, fuerte y prolongado, haciendo que el sonido retumbara por toda la calle vacía. Varias luces se encendieron en los edificios cercanos. Algunas cortinas se movieron. Gente asomándose para ver qué causaba tanto escándalo. Testigos. Eso era lo que Roberto necesitaba. Testigos. El hombre de la cicatriz maldijo en voz baja, hizo una seña a sus compañeros y, para el alivio inmenso de Roberto, soltaron a la joven. «Esto no termina aquí», gruñó, señalando a Roberto con el dedo. «Nos acordaremos de ti». Los 4 hombres corrieron hacia la camioneta negra, que arrancó con un rugido del motor y desapareció por la avenida a velocidad peligrosa. Roberto abrió la puerta trasera del taxi sin perder un segundo. «¡Sube rápido!», le gritó a la joven. Ella no necesitó que se lo repitiera 2 veces. Se lanzó al asiento trasero, cerró la puerta de un golpe y Roberto pisó el acelerador antes de que ella siquiera pudiera ponerse el cinturón de seguridad. El taxi amarillo se alejó en dirección opuesta, perdiéndose entre las calles de la ciudad mientras la lluvia seguía cayendo implacable. Durante los primeros 5 minutos, ninguno de los dos dijo una palabra. Roberto revisaba constantemente el espejo retrovisor, asegurándose de que no lo siguieran. Sus manos todavía temblaban sobre el volante. La adrenalina corría por sus venas como electricidad. La joven en el asiento trasero respiraba agitadamente, abrazando su mochila contra el pecho, como si fuera lo único sólido en un mundo que de repente se había vuelto caótico y peligroso. Finalmente, cuando Roberto sintió que habían puesto suficiente distancia entre ellos y aquella camioneta negra, exhaló un suspiro profundo que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Se detuvo en una gasolinera bien iluminada, un lugar público con cámaras de seguridad y gente alrededor. Allí estarían seguros.
al menos temporalmente. Apagó el motor y se giró para mirar a la joven en el asiento trasero. Ella lloraba en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras abrazaba su mochila. Tenía el maquillaje corrido y marcas rojas en los brazos donde aquellos hombres la habían sujetado. Roberto sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque había llegado a tiempo. Rabia porque en esta ciudad hermosa pero brutal, situaciones como esta ocurrían cada noche. ¿Estás bien?, preguntó Roberto con voz suave, aunque sabía que era una pregunta estúpida. Por supuesto que no estaba bien. Acababa de vivir una experiencia traumática que la marcaría para siempre. La joven asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Gracias», susurró con voz temblorosa. «Gracias, gracias, gracias. Usted me salvó la vida. No sé qué hubiera pasado si...» Su voz se quebró y no pudo terminar la frase. Roberto le pasó una caja de pañuelos desechables que siempre guardaba en la guantera. «No tienes que agradecerme», dijo, aunque sus propias manos todavía temblaban ligeramente. Cualquier persona decente hubiera hecho lo mismo, pero ambos sabían que eso no era cierto. Habían pasado varios coches antes que el de Roberto, todos habían seguido de largo. En una ciudad de casi 9 millones de habitantes, la indiferencia era a menudo la estrategia de supervivencia. No te metas en problemas. No veas lo que no te conviene ver. Protege a los tuyos y solo a los tuyos. «¿Cómo te llamas?», preguntó Roberto, tratando de que su voz sonara calmada y tranquilizadora. «Carolina», respondió ella, limpiándose la nariz con un pañuelo. «Carolina Reyes. Tengo 20 años. Soy estudiante de medicina en la UNAM». Roberto sintió que se le encogía el corazón. Estudiante de medicina. La misma edad que su hija mayor, toda una vida por delante. «¿Qué pasó, Carolina? ¿Por qué te atacaron?». Carolina respiró profundo, tratando de calmarse. «Salí tarde de la biblioteca. Estaba estudiando para un examen de anatomía. Normalmente tomo el metro, pero hoy se me hizo tardísimo y ya no había transporte. Decidí caminar hasta la casa de mi tía que vive cerca para quedarme allí esta noche. Pensé que estaría bien, que solo eran unas cuadras». Se le quebró nuevamente la voz. «Fue tan estúpida. Mi mamá siempre me dice que no ande sola de noche, pero yo pensé que nada me pasaría, que solo le pasaba a otras personas». «No fuiste estúpida», dijo Roberto con firmeza. «Tú tienes derecho a caminar por tu propia ciudad sin que te pase nada. Los estúpidos son ellos, los criminales. Tú no hiciste nada malo». Carolina asintió, aunque Roberto podía ver la culpa en sus ojos. Esa culpa que sienten las víctimas, esa carga injusta de pensar que de alguna manera provocaron lo que les sucedió. «Aparecieron de la nada», continuó. «Me rodearon, dijeron que me iban a llevar, que me subiera a la camioneta. Uno de ellos dijo algo sobre que valía mucho dinero, que alguien pagaría bien por mí. Creo que me iban a secuestrar». Las palabras quedaron flotando en el aire del taxi. Secuestro, una de las pesadillas más grandes de cualquier familia mexicana. Roberto había escuchado las historias. Conocía gente que había perdido todo pagando rescates, familias destruidas por estos criminales sin escrúpulos. Y Carolina, esta joven brillante, con toda una carrera por delante, había estado a segundos de convertirse en otra estadística. «Necesitamos llamar a la policía», dijo Roberto sacando su teléfono. «Tienen que saber lo que pasó. Quizás puedan atrapar a esos tipos». Carolina lo detuvo poniendo su mano sobre la de él. «No», dijo con urgencia. «Por favor, no, no, todavía». Roberto la miró confundido. «¿Por qué no? Estos criminales tienen que pagar por lo que hicieron». «Porque tengo miedo», admitió Carolina, y en sus ojos Roberto vio un terror profundo. «Uno de ellos dijo que se acordarían de usted. ¿Qué tal si investigan su taxi? ¿Qué tal si encuentran dónde vive? Usted tiene familia, ¿verdad? Lo vi en las fotos que tiene colgadas en el espejo». Roberto miró las fotografías que efectivamente colgaban de su espejo retrovisor. Marta, su esposa de 26 años, sus 2 hijas, Ana y Sofía, su vida entera capturada en esas pequeñas imágenes desgastadas por el tiempo. Carolina tenía razón en preocuparse. Había escuchado historias de gente que testificaba contra criminales y terminaba pagando un precio terrible. «Además», continuó Carolina, «¿qué le vamos a decir a la policía? No vimos las placas de la camioneta.
No sé sus nombres. Estaba oscuro, llovía, apenas pude ver sus caras y conociendo cómo funcionan las cosas aquí, dejó la frase sin terminar. Pero ambos sabían a qué se refería. Corrupción, impunidad, denuncias que se perdían en el sistema, víctimas que terminaban siendo revictimizadas por procesos burocráticos interminables. Roberto se frotó la cara con las manos. Odiaba admitirlo, pero Carolina tenía un punto válido. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero ir a casa de mi tía, dijo Carolina, llamar a mis papás, procesar lo que acaba de pasar y mañana, con la cabeza más fría, decidir qué hacer. Roberto asintió lentamente. Entendía su razonamiento, aunque una parte de él sentía que era injusto dejar que esos criminales quedaran impunes. Pero también entendía el miedo, la necesidad de proteger a su familia, el peso de las decisiones imposibles. Está bien, dijo finalmente. Te llevo a casa de tu tía, pero prométeme que si decides denunciar, me llamas. Yo testificaré. Haré lo que sea necesario. Sacó una de sus tarjetas de presentación del bolsillo de su camisa y se la entregó. Este es mi número. Llámame cuando quieras, día o noche. Carolina tomó la tarjeta con manos temblorosas y la guardó en su mochila como si fuera el objeto más valioso del mundo. Gracias, señor Roberto, dijo él con una sonrisa cansada. Llámame Roberto. Gracias, Roberto. No solo por salvarme esta noche, sino por entender, por no presionarme, por ser tan amable. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Usted es un héroe, un verdadero héroe. Roberto negó con la cabeza. No soy ningún héroe. Solo soy un papá que vio a una joven en problemas y no pudo mirar hacia otro lado. Dame la dirección de tu tía. Carolina le dio la dirección y Roberto encendió el motor nuevamente. Mientras conducía por las calles ahora más tranquilas de la ciudad, Carolina le contó sobre sus estudios, sobre su sueño de convertirse en doctora, sobre cómo quería ayudar a las personas más vulnerables, trabajar en comunidades marginadas donde la atención médica era escasa. Hablaba con una pasión que Roberto admiraba profundamente, a pesar de lo que acababa de vivir, o quizás precisamente por eso. Carolina mostraba una fuerza y determinación que lo impresionaban. Voy a ser cardióloga, dijo Carolina con convicción. Quiero salvar vidas, así como usted salvó la mía esta noche. Quiero que cuando la gente me necesite en su peor momento, yo esté ahí para ellos. Roberto sonrió. Serás una doctora increíble, Carolina. De eso no tengo ninguna duda. Llegaron a la casa de la tía de Carolina, un pequeño edificio en una calle residencial. Antes de bajar, Carolina se inclinó hacia adelante y abrazó a Roberto por encima del asiento. Nunca lo voy a olvidar, susurró. Nunca. Algún día, de alguna forma, le voy a devolver este favor. Se lo prometo. Roberto le devolvió el abrazo torpemente, con lágrimas en los ojos. Solo cuídate. Sí, y cumple tu sueño de ser doctora. Esa será la mejor forma de devolverme el favor, ayudando a otras personas como tú quieres hacerlo. Carolina bajó del taxi, pero antes de cerrar la puerta, se volvió una última vez. Roberto, guarde mi tarjeta también. Algún día, cuando sea doctora, quiero que venga a visitarme. Quiero que vea que su valentía de esta noche no fue en vano. Roberto observó cómo Carolina entraba al edificio de su tía. Esperó hasta ver una luz encenderse en una de las ventanas del segundo piso, y solo entonces se permitió arrancar el taxi y alejarse. Eran casi las 2 de la mañana y la ciudad finalmente parecía haberse rendido ante el sueño. Las calles estaban desiertas, la lluvia había cesado dejando las avenidas brillantes bajo las luces naranjas de los postes. Pero Roberto no sentía paz. Sus manos seguían temblando sobre el volante y cada vez que veía un vehículo oscuro en el espejo retrovisor, su corazón se aceleraba. Condujo sin rumbo fijo durante casi media hora, tomando calles al azar, dando vueltas innecesarias, asegurándose de que nadie lo siguiera. La paranoia se había instalado en su mente como un inquilino no deseado. ¿Y si aquellos hombres habían anotado las placas de su taxi? ¿Y si en este momento estaban buscándolo? ¿Y si rastreaban su información y descubrían dónde vivía su familia? Las amenazas que había recibido resonaban en su cabeza como un eco persistente. Finalmente, cuando estuvo seguro de que estaba solo, tomó el camino hacia su casa
vivía en la colonia Narvarte. Vivía en un edificio modesto de 3 pisos, un departamento de 2 habitaciones que había comprado con años de trabajo arduo. Cuando llegó, apagó el motor y se quedó sentado en el taxi por varios minutos, mirando las ventanas oscuras de su hogar. Marta y las niñas estarían durmiendo. No tenían idea de lo que había sucedido esta noche, del peligro que había enfrentado, de la decisión que había tomado y que podría haberle costado todo. Debía contarles. Tenía derecho a mantenerlas en la ignorancia cuando existía la posibilidad, aunque remota, de que aquellos criminales vinieran por él, pero tampoco quería aterrorizarlas innecesariamente. Conocía a Marta, sabía que si le contaba toda la verdad, no dormiría en semanas, y sus hijas, especialmente Ana, que estaba por graduarse de la preparatoria, no necesitaban esa carga adicional de preocupación. Roberto subió lentamente las escaleras hacia su departamento en el 3er piso. Cada escalón parecía pesar más que el anterior. Abrió la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. La sala estaba a oscuras, solo iluminada por la luz tenue que entraba desde la calle. Podía oler el aroma del café que Marta le había preparado esa mañana, mezclado con el olor a detergente de la ropa que seguramente había lavado durante el día. Se quitó los zapatos en la entrada, como siempre hacía, y caminó de puntillas hacia la cocina. Necesitaba un vaso de agua. Necesitaba algo que bajara el nudo que tenía en la garganta desde hacía horas. Pero cuando encendió la luz de la cocina, se sobresaltó al encontrar a Marta sentada en la mesa, con una taza de té entre las manos. «Me asustaste», dijo Roberto, llevándose una mano al pecho. Marta lo miró con esos ojos cafés que conocía desde hacía más de 30 años. Esos ojos que podían leerlo como un libro abierto sin importar cuánto intentara ocultar algo. «Llegaste tarde», dijo simplemente. «Y tienes esa cara». «¿Qué cara?», intentó bromear Roberto, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «La cara de que algo pasó. La cara de que estás cargando un peso que no me quieres contar». Marta se levantó y caminó hacia él, tomándolo de las manos. «Roberto Mendoza, llevamos 26 años casados. Sé cuándo me estás ocultando algo. ¿Qué pasó esta noche?». Y así, parado en la cocina de su casa, con su esposa mirándolo con esa mezcla de preocupación y amor incondicional, Roberto se derrumbó. Le contó todo, desde el momento en que vio a Carolina rodeada por aquellos hombres, hasta la decisión impulsiva de intervenir, las amenazas, el miedo, la promesa que le había hecho a la joven de no decir nada todavía. Las palabras salían de su boca como un torrente imparable, mientras Marta escuchaba en silencio, apretando sus manos con más fuerza con cada detalle que revelaba. Cuando terminó, esperaba que Marta lo regañara, que le dijera que había sido imprudente, que había puesto en riesgo a su familia por una extraña. Pero en lugar de eso, ella lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su pecho. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró, «y tan asustada al mismo tiempo». «Lo siento», dijo Roberto, sintiendo las lágrimas finalmente brotar de sus ojos. «No pensé, solo actué. Cuando la vi ahí, Marta, solo podía pensar en nuestras hijas, en Ana, en Sofía. ¿Qué tal si algún día les pasa algo así y nadie se detiene a ayudarlas?». Marta se separó un poco para mirarlo a los ojos. «Hiciste lo correcto, lo que cualquier padre decente hubiera hecho. Pero ahora tenemos que ser cuidadosos. Por unos días vas a tomar rutas diferentes. Vas a estar atento a cualquier cosa extraña. Y si ves algo sospechoso, cualquier cosa, me llamas inmediatamente». Roberto asintió, sintiendo un alivio inmenso de poder compartir esta carga con alguien. «¿No crees que debería dejar de trabajar unos días? Conociendo nuestra economía», dijo Marta con una sonrisa triste, «no podemos darnos ese lujo, pero sí puedes trabajar en zonas diferentes, cambiar tus horarios, ser impredecible». Ella era práctica, siempre lo había sido. Era una de las cosas que Roberto más amaba de ella. Durante las siguientes semanas, Roberto vivió con un nivel de ansiedad que nunca había experimentado. Cada cliente que subía a su taxi era escrutado con desconfianza. Cada llamada telefónica
lo hacía saltar. Cada camioneta negra que veía en la calle hacía que su corazón se acelerara. Cambió sus rutas habituales. Empezó a trabajar en diferentes zonas de la ciudad. Evitaba la avenida donde había encontrado a Carolina. Marta también estaba en alerta constante. Cada mañana, antes de que Roberto saliera a trabajar, lo besaba en la puerta y le hacía prometer que tendría cuidado. Por las noches, cuando él llegaba a casa, podía ver el alivio en su rostro. Sus hijas notaron el cambio en el ambiente, la tensión que flotaba en el departamento como una niebla invisible. Pero cuando preguntaban, Roberto y Marta simplemente decían que estaban cansados, que era época de mucho trabajo. Carolina llamó una semana después del incidente. Su voz sonaba más fuerte, más segura que aquella noche lluviosa. Roberto, soy yo. Carolina, solo quería que supiera que estoy bien. Hablé con mis papás, fui a terapia, estoy procesando todo y decidí que por ahora no voy a hacer la denuncia formal. Tengo miedo de las represalias, tanto para mí como para usted y su familia. Espero que me entienda. Roberto sintió una mezcla de alivio y frustración. Alivio porque significaba menor riesgo para su familia. Frustración porque aquellos criminales quedarían libres para atacar a otra persona. Te entiendo, Carolina. Solo cuídate mucho, ¿sí? Lo haré. Y Roberto, quiero que sepa que cada día, cuando entro a mis clases de medicina, pienso en usted, en lo que hizo por mí. Me da fuerzas para seguir adelante. Voy a cumplir mi promesa de ser doctora y cuando lo sea, lo voy a buscar. Se lo juro, esa fue la última vez que hablaron. La vida continuó como siempre lo hace. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Roberto gradualmente bajó la guardia. Ninguna camioneta negra apareció frente a su casa. Ningún hombre amenazante lo buscó. Lentamente, la paranoia se fue disipando como la niebla bajo el sol de la mañana. Ana se graduó de la preparatoria con honores y consiguió una beca para estudiar ingeniería. Sofía entró a la universidad para estudiar contabilidad. Roberto siguió manejando su taxi amarillo por las calles de Ciudad de México, ahora con algo más que historias que contar. Tenía un secreto, una acción de la que se sentía genuinamente orgulloso, aunque nunca la presumiera. A veces, en las noches lentas, cuando no había muchos clientes, Roberto pensaba en Carolina. Se preguntaba si habría cumplido su sueño, si realmente se habría convertido en doctora como había prometido. Guardó su tarjeta en la cartera durante años, un pequeño recordatorio de aquella noche que había cambiado algo fundamental en él. Un recordatorio de que a veces hacer lo correcto significa arriesgarlo todo. 15 años pasaron como páginas arrancadas de un calendario. 15 años que transformaron a Roberto Mendoza de un hombre de 52 años con energía aparentemente inagotable a uno de 67 que sentía el peso de cada uno de esos años en sus huesos cansados. El taxi amarillo que había sido testigo de aquella noche heroica había sido reemplazado 2 veces. Sus hijas ya no eran niñas universitarias con sueños por cumplir, sino mujeres adultas con vidas propias, carreras establecidas, e incluso Ana le había dado 2 nietos que eran la luz de sus ojos. Marta seguía a su lado, más canas en su cabello, pero con la misma mirada cálida que lo había enamorado hacía más de 4 décadas. Habían envejecido juntos, como 2 árboles que crecen entrelazados, sus raíces tan mezcladas que era imposible saber dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Ella le decía constantemente que ya era tiempo de retirarse, de colgar las llaves del taxi y disfrutar de sus años dorados. Pero Roberto no sabía ser otra cosa que no fuera taxista. Conducir por las calles de Ciudad de México era su identidad, su propósito, su forma de entender el mundo. Pero últimamente, conducir se había vuelto más difícil. Roberto no quería admitirlo, ni siquiera ante sí mismo, pero algo andaba mal. Comenzó con pequeñas cosas que podía ignorar fácilmente. Un cansancio que no se iba ni después de dormir 8 horas. Una falta de aire al subir las escaleras de su edificio que antes subía sin problemas. Dolores en el pecho que atribuía a la acidez estomacal o al estrés del tráfico capitalino. Marta lo notó primero, por supuesto.
lo notaba todo. «Estás más pálido», le decía mientras desayunaban. «Deberías ir al doctor». Pero Roberto siempre tenía una excusa: que no tenía tiempo, que era muy caro, que seguramente solo necesitaba más ejercicio o comer mejor. Los hombres de su generación habían sido criados para aguantar, para no quejarse, para seguir adelante sin importar qué. Ir al doctor era admitir debilidad. Una tarde de marzo, mientras esperaba en una base de taxis cerca del aeropuerto, Roberto sintió algo diferente. No era el dolor habitual en el pecho que podía ignorar, era algo más intenso, más urgente, una presión que se sentía como si alguien estuviera sentado sobre su tórax, apretando con todo su peso. El dolor se irradiaba hacia su brazo izquierdo y su mandíbula. Sudaba frío a pesar de que el día era templado. Intentó respirar profundo, pero cada inhalación era un esfuerzo monumental. El taxista de al lado, un joven llamado Miguel que Roberto conocía desde hacía años, notó inmediatamente que algo andaba mal. «Don Roberto, ¿está bien? Se ve terrible». Roberto quiso decir que estaba bien, que solo necesitaba un momento, pero las palabras no salían de su boca. El mundo comenzó a girar a su alrededor. Miguel corrió hacia él, abrió la puerta del taxi y ayudó a Roberto a recostarse en el asiento. «Voy a llamar una ambulancia», dijo con urgencia, sacando su celular. «No», logró decir Roberto débilmente. «Estoy bien, solo necesito…». Pero antes de que pudiera terminar la frase, el dolor se intensificó hasta un punto insoportable y Roberto perdió el conocimiento. Lo último que escuchó fue la voz de Miguel gritando por ayuda y luego todo se volvió oscuridad. Cuando Roberto abrió los ojos, no estaba en su taxi. Estaba en una cama de hospital, rodeado de máquinas que pitaban y monitores que mostraban líneas verdes y números que no entendía. Había tubos conectados a sus brazos y un clip en su dedo. La luz fluorescente del techo era demasiado brillante, haciendo que entrecerrar los ojos. Todo su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera bajo el agua. Marta estaba sentada junto a su cama, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Cuando vio que Roberto había despertado, soltó un sollozo de alivio y tomó su mano entre las suyas. «Gracias a Dios», susurró. «Gracias a Dios que estás despierto». «¿Qué pasó?», preguntó Robert. Su voz sonaba ronca y extraña, incluso para sus propios oídos. «Tuviste un infarto», dijo Marta, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Miguel llamó a la ambulancia a tiempo. Los paramédicos dijeron que si hubieran tardado 5 minutos más, no pudo terminar la frase, la emoción ahogando sus palabras. «Un infarto». Las palabras flotaron en el aire como algo irreal, algo que le pasaba a otras personas, pero no a él. Roberto siempre se había considerado fuerte, saludable, invencible en cierta manera. Los infartos eran para ejecutivos estresados o personas con sobrepeso, no para taxistas que se mantenían activos manejando 12 horas al día. «Estás en el hospital general», continuó Marta. «Te operaron de emergencia. Te pusieron algo llamado stents en las arterias. El cardiólogo dijo que tienes 3 arterias severamente bloqueadas, que ha sido un milagro que no te haya dado un infarto antes». Roberto procesaba la información lentamente, como si su cerebro estuviera envuelto en algodón. «¿Cuánto tiempo he estado aquí?». «2 días. Has estado entrando y saliendo de la conciencia. Las niñas vinieron, tus nietos también. Todos han estado rezando por ti». Marta apretó su mano con más fuerza. «Roberto, el doctor dice que necesitas una cirugía más compleja. Un bypass. Tus arterias están muy dañadas, pero no pueden hacerla aquí. Este hospital no tiene los recursos ni el equipo necesario para tu caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Roberto, sintiendo por primera vez en su vida un miedo genuino a la mortalidad. Siempre había sabido intelectualmente que algún día moriría. Todos lo hacen, pero nunca había sentido la muerte tan cerca, respirando en su nuca. «Ana está investigando opciones», dijo Marta. «Hay algunos hospitales privados que podrían hacer la cirugía, pero el costo…». Dejó la frase sin terminar, pero Roberto entendió. No tenían el dinero. Habían ahorrado algo para su retiro, pero nunca lo suficiente
para pagar una cirugía cardíaca compleja en un hospital privado. Los costos podían alcanzar fácilmente varios cientos de miles de pesos, una fortuna para una familia de clase trabajadora. Hay otra opción, continuó Marta, sacando un folleto de su bolso. El nuevo Instituto Nacional de Cardiología tiene un programa para pacientes de bajos recursos. Podrías calificar. Tienen un equipo de cirujanos excelentes, incluyendo una doctora que Ana investigó. Aparentemente es una de las mejores cardiólogas del país, especializada en casos complejos como el tuyo. Roberto asintió débilmente. No tenían muchas opciones. Haz lo que tengas que hacer. Confío en ti. Durante los siguientes días, Marta y Ana se encargaron de todos los trámites. Llenaron formularios interminables, presentaron documentos financieros, hicieron llamadas telefónicas que parecían nunca terminar. El sistema de salud mexicano era un laberinto burocrático que requería paciencia infinita y determinación férrea. Pero finalmente, después de una semana de esfuerzos, recibieron la noticia. Roberto había sido aceptado en el programa. Sería transferido al Instituto Nacional de Cardiología, donde recibiría la cirugía que necesitaba para salvar su vida. La noche antes de la transferencia, Roberto yacía despierto en su cama de hospital, mirando el techo oscuro. Pensaba en su vida, en las decisiones que había tomado, en los caminos que había recorrido. Pensaba en aquella noche lluviosa de hace 15 años, en la joven que había salvado. Se preguntaba qué habría sido de Carolina, si habría cumplido su sueño de convertirse en cardióloga. La tarjeta que ella le había dado seguía en su cartera, ahora guardada en la gaveta de su mesa de noche en casa. Un recuerdo de un momento en que había sido valiente, en que había hecho la diferencia. Nunca se le ocurrió que esa decisión que tomó 15 años atrás estaba a punto de volver a él de la manera más extraordinaria posible. Nunca imaginó que el universo, con su sentido del equilibrio y la justicia, estaba preparando el escenario para un reencuentro que desafiaría las probabilidades y demostraría que a veces los actos de bondad tienen una forma de regresar justo cuando más los necesitas. El Instituto Nacional de Cardiología era un mundo completamente diferente al Hospital General, donde Roberto había pasado la última semana. Los pasillos eran más amplios, las paredes más blancas, el equipo médico más moderno. Se respiraba un aire de profesionalismo y eficiencia que, aunque reconfortante, también resultaba intimidante. Roberto fue instalado en una habitación compartida con otros 3 pacientes, todos esperando cirugías cardíacas de diversos grados de complejidad. Su compañero de cama del lado derecho era un señor de 80 años llamado Arturo, que había tenido ya 2 infartos previos. Del lado izquierdo estaba un hombre más joven, quizás de 40 años, que había nacido con una malformación cardíaca y finalmente había reunido el dinero suficiente para la operación que necesitaba. Todos compartían el mismo miedo silencioso, la misma incertidumbre sobre si verían otro amanecer después de entrar al quirófano. Durante el primer día, una procesión de médicos, enfermeras y especialistas visitaron a Roberto. Le tomaron más muestras de sangre de las que pensaba que tenía en su cuerpo. Le hicieron electrocardiogramas, ecocardiogramas, radiografías, tomografías. Cada examen revelaba más información sobre el estado precario de su corazón. Las 3 arterias coronarias principales estaban bloqueadas entre un 70 y 90%. Era, como uno de los médicos residentes comentó sin tacto, un desastre esperando suceder. Tuvo mucha suerte de sobrevivir al primer infarto, le dijo una enfermera joven mientras le tomaba la presión arterial. Muchos pacientes con este nivel de bloqueo no llegan vivos al hospital. Roberto no se sentía afortunado, se sentía asustado, vulnerable y sobre todo frustrado por su propia necedad. Marta había tenido razón todo el tiempo. Debió haber ido al doctor meses atrás cuando comenzaron los síntomas. Debió haber escuchado a su cuerpo en lugar de ignorar las señales de advertencia. Pero el pasado no se podía cambiar, solo aprender de él. Marta lo visitaba todos los días, trayendo comida casera
que los doctores generalmente le prohibían comer debido a su nueva dieta baja en sodio y grasas. Sus hijas venían cuando podían, entre el trabajo y el cuidado de sus propias familias. Ana le llevó a sus nietos una tarde y ver sus caritas iluminarse al verlo le dio a Roberto una razón poderosa para luchar, para sobrevivir a lo que viniera. El segundo día en el instituto, una doctora joven entró a hacer su ronda matutina. Roberto estaba medio dormido cuando escuchó su voz en el pasillo, hablando con las enfermeras sobre los casos del día. Había algo en esa voz, en su cadencia y tono, que le resultaba vagamente familiar, aunque no podía ubicar por qué. Cuando la doctora entró a su habitación, Roberto la vio solo parcialmente. Ella revisaba su expediente en una tableta electrónica, concentrada en los números y gráficos que mostraban el estado de su corazón enfermo. Usaba un uniforme quirúrgico azul marino, el cabello castaño recogido en una cola de caballo alta, lentes con montura delgada que le daban un aire intelectual. Era joven, quizás de 35 años, y se movía con la confianza de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. «Buenos días, señor Mendoza», dijo sin levantar la vista de la tableta. «Soy la doctora Reyes. Seré parte del equipo que realizará su cirugía de bypass coronario. Estoy aquí para explicarle el procedimiento y responder cualquier pregunta que pueda tener». Reyes. El apellido resonó en la mente de Roberto como una campana distante, pero era un apellido común en México. Debían haber miles de personas con ese nombre. No significaba nada. Su mente estaba jugando trucos con él, buscando conexiones donde no las había. La doctora finalmente levantó la vista de su tableta para mirarlo directamente, y en ese momento el tiempo pareció detenerse por completo. Sus ojos se encontraron y Roberto vio algo extraordinario suceder en el rostro de la joven doctora. Su expresión profesional se desmoronó, reemplazada por una de shock absoluto. La tableta casi se le cae de las manos. Su boca se abrió ligeramente, como si quisiera decir algo, pero las palabras se hubieran evaporado. Roberto la miró más de cerca, estudiando sus rasgos. Había algo en sus ojos, en la forma de su nariz, en la línea de su mandíbula que despertó un recuerdo enterrado hace 15 años. Una noche lluviosa, una joven aterrorizada, una promesa hecha en un taxi amarillo. «Carolina», susurró Roberto, su voz apenas audible. Las lágrimas brotaron instantáneamente de los ojos de la doctora. Ella se llevó una mano temblorosa a la boca, intentando contener un sollozo. «Dios mío», susurró. «Roberto, no puedo creer que seas tú». Los otros pacientes en la habitación miraban la escena con curiosidad y confusión. No todos los días veían a una doctora llorar frente a un paciente. Una de las enfermeras que había entrado con ella se acercó preocupada. «Doctora Reyes, ¿está bien?». Carolina se limpió rápidamente las lágrimas, intentando recuperar su compostura profesional, aunque su voz todavía temblaba. «Sí, estoy bien. Disculpen, yo conozco al señor Mendoza de hace muchos años». Se volvió hacia Roberto, sus ojos todavía brillantes con lágrimas. «¿Podemos hablar en privado?». Roberto asintió, incapaz de hablar. Su corazón, ya débil y enfermo, latía aceleradamente en su pecho. Las máquinas a su alrededor comenzaron a pitar con más frecuencia, detectando el cambio en su ritmo cardíaco. Carolina lo notó inmediatamente, su instinto médico tomando control. «Señor Mendoza, necesito que respire profundo, calmadamente. Inhale, exhale». Eso es. Su corazón no puede manejar este nivel de estrés emocional. Roberto siguió sus instrucciones, respirando profundamente mientras Carolina monitoreaba sus signos vitales en la pantalla. Gradualmente, su ritmo cardíaco comenzó a estabilizarse. Cuando estuvo satisfecha de que no estaba en peligro inmediato, Carolina le hizo una seña para que la siguiera con la mirada hacia una pequeña sala de consulta al final del pasillo. La enfermera ayudó a Roberto a levantarse de la cama y lo sentó en una silla de ruedas. Todavía estaba muy débil para caminar distancias largas. Carolina empujó la silla personalmente, sus manos temblando ligeramente sobre las manijas. No dijeron nada durante el corto trayecto, el aire entre ellos cargado de 15 años de silencio y una deuda impagable. Una vez en la sala de consulta, una habitación pequeña con un escritorio,
2 sillas y un póster del corazón humano en la pared. Carolina cerró la puerta y se derrumbó en la silla frente a Roberto. Por un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro. 2 personas cuyas vidas se habían cruzado brevemente en el pasado y que el destino había vuelto a reunir de la manera más improbable. «Lo cumpliste», dijo finalmente Roberto, su voz llena de asombro y orgullo. «Cumpliste tu promesa. Te convertiste en doctora». Carolina se rió entre lágrimas. Un sonido que era mitad alegría, mitad incredulidad. «No solo doctora, cardióloga, exactamente como le dije aquella noche. Me especialicé en cirugía cardíaca. Hice mi residencia aquí en el instituto. Estudié 2 años en Estados Unidos. Regresé hace 3 años y ahora soy parte del equipo de cirugía cardiovascular». «Es increíble», dijo Roberto, sacudiendo la cabeza con admiración. La joven asustada que rescaté aquella noche se convirtió en esto, en alguien que salva vidas todos los días. «Gracias a usted», dijo Carolina con firmeza. «Si no hubiera detenido su taxi aquella noche, yo no estaría aquí. No habría llegado a la universidad al día siguiente. No habría dado mi examen de anatomía. No habría continuado con mi carrera. Usted me salvó la vida, Roberto». Y esa noche me prometí a mí misma que algún día encontraría la manera de devolverle el favor. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «Nunca imaginé que sería de esta forma. Nunca imaginé que usted vendría a mí necesitando que yo salvara su vida». Roberto sintió un nudo en la garganta. La simetría de todo era casi demasiado perfecta para ser coincidencia. 15 años atrás, él había arriesgado todo para salvarla. Ahora, ella estaba en posición de devolverle ese regalo. «¿Cuáles son mis probabilidades?», preguntó, decidiendo ser directo. Necesitaba saber la verdad. Carolina respiró profundo, volviendo a su modo profesional, aunque sus ojos seguían húmedos. Carolina se levantó y caminó hacia el póster del corazón humano en la pared, señalando las arterias coronarias con su dedo. «Su situación es seria, Roberto, muy seria. Tiene 3 bloqueos significativos. La arteria descendente anterior izquierda está bloqueada al 90%, la circunfleja al 80% y la coronaria derecha al 75%. Básicamente, su corazón está funcionando con una fracción mínima del flujo sanguíneo que necesita». Roberto escuchaba atentamente, aunque el lenguaje médico era como un idioma extranjero para él. Lo que sí entendía era la gravedad en la voz de Carolina, la preocupación genuina en sus ojos. «Necesita lo que llamamos un bypass coronario triple», continuó Carolina, regresando a sentarse frente a él. «Vamos a tomar venas de su pierna y usarlas para crear nuevas rutas alrededor de los bloqueos, permitiendo que la sangre fluya libremente hacia su músculo cardíaco nuevamente. Es una cirugía mayor, de aproximadamente 5 a 6 horas. Su pecho será abierto, será conectado a una máquina de bypass cardiopulmonar que hará el trabajo de su corazón mientras operamos». «Suena aterrador cuando lo dice así», admitió Roberto con una sonrisa débil. «Lo es», dijo Carolina honestamente. «No voy a mentirle, toda cirugía cardíaca conlleva riesgos. Existe la posibilidad de complicaciones, de infección, de problemas con la anestesia. En su caso particular, dado que ya ha sufrido un infarto y su corazón está debilitado, los riesgos son mayores que en un paciente promedio». «¿Cuáles son mis probabilidades de sobrevivir?», preguntó Roberto directamente. Necesitaba escucharlo de ella, sin filtros, sin mentiras piadosas. Carolina lo miró a los ojos, esa mirada directa y honesta que Roberto recordaba de aquella noche hace 15 años. «Con cirugía, tiene un 85% de probabilidad de sobrevivir y recuperarse completamente. Sin cirugía, le doy quizás 6 meses de vida, probablemente menos, y esos meses serán de calidad de vida extremadamente pobre, con dolor constante, incapacidad para hacer actividades básicas y el riesgo constante de otro infarto, probablemente fatal». Las palabras flotaron en el aire como sentencias inapelables. Roberto había sabido que las cosas estaban mal, pero escucharlo expresado tan claramente, con números y plazos concretos,
le dio una perspectiva completamente nueva de su mortalidad. 85%. Eran buenas probabilidades en comparación con la alternativa, pero aún significaba que había un 15% de chance de que no despertara de la cirugía. 1 en 7 probabilidades de morir en esa mesa de operaciones. Quiero que sepa algo, dijo Carolina, su voz suavizándose. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para salvarlo, no solo porque sea mi paciente, no solo porque sea mi deber como médico, sino porque le debo mi vida. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, existe porque usted tuvo el valor de detenerse aquella noche. No me debes nada, dijo Roberto, sacudiendo la cabeza. Lo que hice, lo hice porque era lo correcto, no porque esperara algo a cambio. Lo sé, dijo Carolina, y precisamente por eso significa tanto. Usted no buscaba reconocimiento o recompensa. Simplemente vio a alguien en problemas y actuó, arriesgando su propia seguridad y la de su familia. Se limpió una lágrima que corría por su mejilla. ¿Sabe? Aquella noche cambió el curso de mi vida de maneras que ni siquiera puede imaginar. ¿Qué pasó después?, preguntó Roberto, curioso. Me refiero, después de aquella noche. Sé que me llamaste una semana después, pero después de eso, nunca más supe de ti. Carolina se reclinó en su silla, sus ojos mirando hacia un punto distante en el tiempo. Los primeros meses fueron difíciles. Tenía miedo de salir sola, de estar en la calle después del anochecer. Tuve pesadillas durante casi un año. Fui a terapia, trabajé para procesar el trauma. Mis papás querían que dejara la UNAM y me mudara con ellos a Guadalajara, donde estaría más segura. Pero me negué. No iba a dejar que aquellos hombres me robaran mis sueños. Roberto sintió una oleada de orgullo al escucharla hablar con esa determinación. Me aferré a lo que usted hizo por mí, continuó Carolina. Cada vez que sentía miedo, cada vez que quería rendirme, pensaba en cómo usted había arriesgado todo por una completa extraña. Si usted podía ser tan valiente, yo también podía serlo. Esa valentía se convirtió en mi motivación. Me gradué con honores de la carrera de medicina. Fui aceptada en el programa de residencia más competitivo del país y me especialicé en cardiología porque quería hacer exactamente lo que usted hizo, salvar vidas en momentos críticos. ¿Y los hombres?, preguntó Roberto. ¿Los que intentaron secuestrarte? ¿Alguna vez los encontraron? Carolina negó con la cabeza. Nunca hice la denuncia formal. Sé que probablemente debía hacerlo, pero tenía tanto miedo por mi familia, por la suya. Con el tiempo, aprendí a vivir con esa decisión. No fue cobardía, fue supervivencia. Y decidí canalizar esa experiencia en algo positivo, en mi carrera, en ayudar a otros. Se hizo un silencio contemplativo entre ambos. Dos vidas que se habían tocado brevemente 15 años atrás, que habían seguido caminos separados y que ahora el destino volvía a entrelazar de la manera más extraordinaria. Roberto pensó en todas las pequeñas decisiones que habían tenido que alinearse perfectamente para que este momento sucediera. Si hubiera tomado una ruta diferente aquella noche, si hubiera mirado hacia otro lado, si Carolina no hubiera perseverado en su sueño de ser doctora, si no hubiera elegido especializarse en cardiología, si no hubiera regresado a México después de sus estudios en Estados Unidos, si Roberto no hubiera ignorado los síntomas de su enfermedad cardíaca. 1000 pequeños hilos tejiendo una tapicería de coincidencias que parecían demasiado perfectas para ser aleatorias. Tengo algo que mostrarle, dijo Roberto, recordando algo importante. Mi esposa tiene mi cartera. En ella hay una tarjeta que guardé durante todos estos años. Tu tarjeta, la que me diste aquella noche. Los ojos de Carolina se iluminaron con sorpresa y emoción. ¿De verdad? ¿La guardaste todo este tiempo? Cada vez que la veía, recordaba que había hecho algo bueno, algo que importaba. En los días difíciles, cuando el dinero no alcanzaba o cuando los clientes eran groseros, sacaba esa tarjeta y recordaba aquella noche. Me recordaba a mí mismo que la vida tiene propósito, que nuestras acciones importan. Carolina se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Roberto entre las suyas.
Su cirugía está programada para pasado mañana. Tengo estos 2 días para prepararlo física y mentalmente. Vamos a hacer algunos exámenes adicionales. Vamos a ajustar sus medicamentos. Vamos a asegurarnos de que esté en las mejores condiciones posibles antes de entrar al quirófano. ¿Tú vas a operarme?, preguntó Roberto. Carolina asintió con firmeza. Voy a ser parte del equipo quirúrgico. El doctor Ramírez será el cirujano principal. Es el jefe del departamento y tiene más de 30 años de experiencia. Pero yo estaré ahí, en cada paso del procedimiento. Sus manos estarán en mis manos. Roberto sintió una paz extraña descender sobre él. Sí, estaba asustado. Sí, existía la posibilidad de que no sobreviviera a la cirugía. Pero si había alguien en este mundo en quien confiaba para salvarlo, era esta mujer sentada frente a él. Esta joven a quien había salvado hace 15 años y que ahora tenía la oportunidad de devolverle ese regalo de vida. «Hay algo más que necesito que hagas», dijo Roberto. «Si algo sale mal, si no sobrevivo a la cirugía, necesito que le digas a mi esposa y a mis hijas que morí haciendo algo que importó, que aquella noche de hace 15 años no fue una locura imprudente, sino la decisión más importante de mi vida, porque me trajo hasta aquí, hasta este momento, hasta ti. No va a pasar nada», dijo Carolina con convicción. «Voy a asegurarme de eso. Le debe a su esposa muchos años más, a sus hijas, a sus nietos, y me debe a mí la oportunidad de conocerlo realmente, no solo como el hombre que me salvó, sino como la persona que es». Roberto sonrió, sintiendo lágrimas rodar por sus mejillas. «Entonces será mejor que me prepares bien, doctora, porque planeo estar aquí mucho tiempo más». Carolina le devolvió la sonrisa, aunque sus propios ojos estaban húmedos. «De eso es exactamente lo que planeo hacer». Cuando Marta llegó esa tarde para su visita diaria, encontró a Roberto con una expresión en su rostro que no había visto en semanas. No era la resignación silenciosa de un hombre enfrentando su mortalidad, ni el miedo que había visto en sus ojos desde el infarto. Era algo diferente, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Ella dejó el termo con caldo de pollo casero sobre la mesa junto a la cama y se sentó en la silla de plástico que había ocupado tantas horas durante los últimos días. «Pasó algo», dijo Marta, no como pregunta, sino como afirmación. Después de más de 40 años juntos, podía leer a Roberto como si fuera un libro abierto. Roberto tomó su mano y la apretó suavemente. «Tengo que contarte algo increíble. Algo que no vas a creer». Y entonces le contó todo. Sobre la doctora que había entrado a hacer sus rondas esa mañana, sobre el momento del reconocimiento mutuo, sobre la conversación que habían tenido en la sala de consulta. Mientras hablaba, vio cómo los ojos de Marta se agrandaban con asombro, cómo su mano libre se llevaba a la boca en shock. «Es ella», susurró Marta cuando Roberto terminó de hablar. «¿La joven de aquella noche? ¿Carolina?». Roberto asintió, sintiendo nuevamente la oleada de emoción que había experimentado al reconocerla. La misma. Se convirtió en cardióloga. Marta, exactamente como dijo que haría. Y ahora va a ser parte del equipo que me va a operar. Marta se quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. Luego, para sorpresa de Roberto, comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino algo más complejo, una mezcla de alivio, asombro y algo que solo podía describirse como una gratitud profunda hacia el universo o Dios o lo que fuera que había orquestado esta coincidencia imposible. «Todo este tiempo», dijo Marta entre sollozos, «todo este tiempo me preocupé por aquella noche, por lo que podría haber pasado, por las amenazas de esos hombres. Pasé meses con miedo de que vinieran por ti, por nosotros. Y ahora resulta que esa decisión, esa noche que tanto me asustó, es lo que te va a salvar la vida». Roberto la abrazó lo mejor que pudo desde su cama de hospital, sintiendo cómo temblaba entre sus brazos. «El universo tiene formas extrañas de equilibrar las cuentas», murmuró contra su cabello. Ese mismo día, más tarde por la tarde, Carolina regresó a la habitación de Roberto
esta vez acompañada por otra doctora mayor que presentó como la doctora Sánchez, especialista en preparación preoperatoria. Pero antes de comenzar con los procedimientos médicos, Carolina le pidió permiso a Roberto para hablar con Marta en privado. Las dos mujeres se retiraron al mismo cuarto de consulta donde Roberto y Carolina habían hablado esa mañana. Marta, naturalmente protectora de su esposo, estudió a la joven doctora con la mirada penetrante que había perfeccionado criando dos hijas adolescentes. Quería ver con sus propios ojos a esta mujer que ocupaba un lugar tan importante en la historia de su familia. «Pues señora Mendoza», comenzó Carolina, su voz cargada de emoción. «No sé si Roberto le contó todo sobre aquella noche hace 15 años, pero necesito que sepa lo que su esposo hizo por mí». «Me contó», dijo Marta suavemente. «Me lo contó todo aquella misma noche cuando llegó a casa. Yo estaba esperándolo en la cocina porque sabía que algo había pasado. Podía verlo en su cara». Carolina asintió, sus ojos ya húmedos. «Entonces, sabe que me salvó la vida, no en sentido figurado, señora Mendoza. Literalmente me salvó la vida. Esos hombres iban a secuestrarme y su esposo, sin conocerme, sin tener ninguna obligación hacia mí, arriesgó todo para ayudarme. Me ha tomado 15 años llegar a un punto donde pudiera devolverle ese favor. Y ahora que finalmente puedo hacerlo, necesito que entienda algo». Marta la escuchaba atentamente, viendo la pasión y determinación en los ojos de esta joven doctora. «Voy a salvar la vida de su esposo», continuó Carolina con una convicción absoluta. «No solo porque sea mi deber médico, no solo porque sea un buen paciente que merece vivir, sino porque le debo todo lo que soy. Cada vida que he salvado en mi carrera, cada paciente que ha salido de mi quirófano con un corazón funcionando, existe porque Roberto me salvó aquella noche. Él me dio la oportunidad de convertirme en quien soy hoy, y ahora me toca a mí». Marta sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Se levantó de su silla y, para sorpresa de Carolina, la abrazó fuertemente. «Gracias», susurró. «Gracias por ser exactamente la persona que mi esposo creía que serías. Cuando me contó aquella noche sobre ti, sobre tu sueño de ser doctora, él me dijo que sabía que lo lograrías. Dijo que podía ver esa determinación en tus ojos». Las dos mujeres se abrazaron por un largo momento, unidas por su amor hacia el hombre que había conectado sus vidas de manera tan extraordinaria. Cuando finalmente se separaron, Carolina se limpió las lágrimas y volvió a su modo profesional. «Ahora necesito hablarles sobre la cirugía», dijo Carolina, sacando algunos documentos de una carpeta que había traído. «Roberto me pidió que fuera completamente honesta con usted, y eso es exactamente lo que voy a hacer». Durante la siguiente hora, Carolina le explicó a Marta cada detalle del procedimiento que Roberto enfrentaría. No endulzó nada, no minimizó los riesgos. Le habló sobre la necesidad de abrir su pecho, de detener su corazón, mientras la máquina de bypass hacía su trabajo, de los injertos de vena que tomarían de sus piernas, de las horas bajo anestesia, de los días en cuidados intensivos, de los meses de recuperación. También le habló honestamente sobre los riesgos, el 15% de probabilidad de que algo saliera mal, las posibles complicaciones, las peores posibilidades. Marta escuchó todo sin interrumpir, su rostro pálido pero resuelto. Cuando Carolina terminó, Marta respiró profundo y preguntó: «¿Usted ha hecho este tipo de cirugía antes?» «He participado en más de 200 bypass coronarios», respondió Carolina. «He sido cirujana asistente en aproximadamente 150 de ellos y cirujana principal en 50. Mi tasa de éxito es del 92%, por encima del promedio nacional. Y en el caso de Roberto, con todas sus complicaciones, ¿cuál es su evaluación honesta?» Carolina miró directamente a los ojos de Marta. «Si alguien puede salir adelante de esto, es Roberto. Su espíritu es fuerte, su voluntad de vivir es evidente y tiene razones poderosas para luchar. Usted, sus hijas, sus nietos, médicamente, sí,
Es un caso complicado, pero he visto casos más difíciles sobrevivir contra pronósticos peores. Voy a hacer todo lo humanamente posible para asegurarme de que su esposo sea uno de esos casos de éxito. Marta asintió, sintiendo una paz extraña descender sobre ella, a pesar de todo el miedo y la incertidumbre. Entonces, ponemos su vida en sus manos, doctora Reyes, en las manos de la joven que él salvó hace 15 años. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparaciones. Roberto fue sometido a más exámenes para asegurar que su cuerpo estuviera lo más preparado posible para el trauma de la cirugía mayor. Le ajustaron sus medicamentos, le pusieron en una dieta especial, le hicieron practicar ejercicios de respiración que necesitaría después de la operación. Carolina visitaba su habitación varias veces al día, monitoreando personalmente cada aspecto de su preparación. Ana y Sofía vinieron a visitar a su padre la noche antes de la cirugía. Roberto les contó la historia completa, algo que nunca había hecho antes. Les habló de aquella noche lluviosa hace 15 años, de la decisión que tomó, de Carolina y su promesa. Las 2 mujeres lloraron al escuchar la historia, comprendiendo por primera vez la profundidad del acto heroico de su padre y la coincidencia milagrosa que los había llevado a este momento. «Siempre supimos que eras un héroe, papá», dijo Ana, abrazándolo con cuidado de no desconectar ninguno de los cables y tubos, pero nunca supimos toda la historia. Carolina se reunió con la familia completa esa noche. Marta había insistido en que viniera, en que conociera a las hijas de Roberto, en que viera la familia que él había protegido aquella noche cuando decidió intervenir. Fue una reunión emotiva, llena de lágrimas y abrazos, de historias compartidas y conexiones formadas. La mañana de la cirugía amaneció con un cielo gris sobre Ciudad de México. Roberto despertó a las 5 de la mañana, aunque en realidad no había dormido mucho durante la noche. Cada vez que cerraba los ojos, su mente se llenaba de pensamientos sobre lo que vendría. No era exactamente miedo a la muerte, aunque ese temor ciertamente existía. Era más bien el miedo de dejar cosas sin terminar, de no ver a sus nietos crecer, de no envejecer junto a Marta como habían planeado. Marta había dormido en una silla reclinable junto a su cama, negándose a dejarlo solo en su última noche antes de la operación. Cuando Roberto despertó, la encontró ya despierta, mirándolo con esos ojos llenos de amor y preocupación que había conocido durante toda su vida adulta. No dijeron nada por un momento, simplemente se miraron, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo las parejas que han compartido décadas juntas pueden entender. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente Marta, tomando su mano. «Asustado», admitió Roberto. No tenía sentido mentir, no a ella, pero también listo. Sea lo que sea que pase hoy, sé que hice algo bueno con mi vida. Salvé a Carolina, criamos 2 hijas maravillosas, amé a la mejor mujer del mundo. Si hoy es mi último día, al menos fue una vida que valió la pena». «No hables así», dijo Marta, aunque las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. «Esto no es tu último día. Vas a salir de esa cirugía y vamos a tener muchos años más juntos. Vamos a ver a nuestros nietos graduarse de la universidad. Vamos a celebrar nuestro aniversario número 50. Vamos a ser esos viejitos que se sientan en el parque a alimentar palomas». Roberto sonrió a través de sus propias lágrimas. «Suena como un buen plan». A las 6 de la mañana, un equipo de enfermeras entró para comenzar los preparativos finales. Le administraron medicamentos prequirúrgicos, le afeitaron el pecho y partes de las piernas, donde tomarían las venas para los injertos. Le colocaron una vía intravenosa adicional para los múltiples medicamentos que necesitaría durante y después de la cirugía. Cada paso lo acercaba más al momento en que sería llevado al quirófano, al momento en que su vida estaría literalmente en las manos de otros. Carolina llegó a las 7 de la mañana, ya vestida con su uniforme quirúrgico verde, una cofia cubriendo su cabello. Aunque todavía no usaba la mascarilla facial, se veía seria,
enfocada completamente en su modo profesional. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Roberto, algo de esa fachada profesional se suavizó. «Buenos días, Roberto», dijo, revisando su expediente médico por última vez. «¿Cómo pasaste la noche?» «He tenido mejores», admitió Roberto con una sonrisa débil. «Pero aquí estoy, listo para lo que venga». Carolina se sentó en la silla junto a su cama, tomándose un momento antes de la locura que sabía que vendría en las próximas horas. «Quiero repasar contigo lo que va a pasar una última vez. Dentro de aproximadamente una hora, te llevaremos al quirófano. El anestesiólogo te administrará los medicamentos que te harán dormir. No sentirás nada, no recordarás nada. Para ti, será como cerrar los ojos y luego abrirlos en la sala de recuperación. ¿Y para ti?», preguntó Roberto. «¿Qué pasará para ti?». Carolina respiró profundo. «Para mí serán las 6 horas más importantes de mi carrera. El doctor Ramírez y yo trabajaremos juntos. Él hará las incisiones principales y yo me encargaré de extraer las venas de tus piernas que usaremos para los injertos. Luego, ambos trabajaremos en conectar esos injertos a tu corazón, creando nuevos caminos para que la sangre fluya alrededor de los bloqueos». «¿Has estado nerviosa alguna vez antes de una cirugía?», preguntó Roberto, viendo algo en sus ojos que parecía preocupación. «Siempre estoy un poco nerviosa», admitió Carolina. «El día que deje de estarlo es el día que debería dejar de operar. Los nervios te mantienen enfocada, te recuerdan lo que está en juego, pero nunca he estado tan personalmente involucrada en un caso como en el tuyo. Tengo que encontrar el balance entre Carolina, la doctora, que necesita ser objetiva y precisa, y Carolina, la persona que te debe todo». Marta, que había estado escuchando la conversación en silencio, se acercó a Carolina y puso una mano en su hombro. «Confío en ti completamente. Sé que vas a cuidar de él». A las 8:45, el equipo de transporte llegó para llevar a Roberto al quirófano. Sofía y Ana habían llegado temprano esa mañana, ambas con los ojos hinchados de llorar durante el camino al hospital. Se reunieron alrededor de la cama de su padre, cada una tomando una de sus manos. «Te amamos, papá», dijo Ana, su voz quebrándose. «Nos vemos en unas horas, ¿sí? Te vamos a estar esperando», añadió Sofía. «Tienes que salir bien de esto. Tus nietos quieren que les enseñes a manejar cuando crezcan, como tú nos enseñaste a nosotras». Roberto las besó a ambas en la frente, saboreando este momento, consciente de que existía la posibilidad de que fuera el último. «Han sido mi mayor orgullo», les dijo. «Cuiden a su mamá, cuídense entre ustedes y recuerden que el amor que compartimos no depende de si estoy aquí físicamente o no. Siempre voy a estar con ustedes». Marta fue la última en despedirse. Se inclinó sobre la cama y lo besó con ternura, sus labios temblando contra los de él. «43 años no son suficientes», susurró. «Necesito al menos 43 más contigo». «Voy a hacer mi mejor esfuerzo», prometió Roberto, limpiando una lágrima de su mejilla con el pulgar. «Te amo, Marta, desde el día que te conocí hasta este momento y más allá de lo que pueda venir». Entonces, los camilleros comenzaron a mover su cama hacia el pasillo. Roberto observó cómo el techo del hospital pasaba sobre él, las luces fluorescentes creando un patrón hipnótico. Podía escuchar los pasos de su familia siguiéndolo hasta donde las reglas del hospital les permitían ir. Escuchó sus voces llamándolo, diciéndole que lo amaban, prometiendo estar ahí cuando despertara. El quirófano era exactamente como Roberto lo había imaginado de todas las series médicas que había visto en televisión. Brillante, casi cegadoramente blanco, lleno de máquinas que pitaban y monitores que mostraban líneas y números incomprensibles. Un equipo de personas vestidas de verde se movía con precisión coreografiada, cada una conociendo exactamente su rol en el drama que estaba por desarrollarse. Carolina estaba ahí, reconocible solo por sus ojos sobre la mascarilla quirúrgica. Se acercó a Roberto y tomó su mano por última vez antes de que comenzara el procedimiento. «Te veo del otro lado», dijo con voz firme pero cálida. «Vas a estar bien, Roberto. Confía en mí». El anestesiólogo, un hombre mayor con voz tranquilizadora, se acercó desde el otro lado. «Voy a comenzar a administrar los medicamentos ahora. Vas a sentir un poco de sueño,
Solo cuenta hacia atrás desde 10 para mí. Roberto sintió el líquido frío entrando a su vena a través de la vía intravenosa. Comenzó a contar 10, 9, 8. El mundo comenzó a volverse borroso alrededor de los bordes. 7, 6. Pensó en Marta, en sus hijas, en los nietos que quería ver crecer. 5, 4. Pensó en aquella noche lluviosa hace 15 años, en la decisión que había tomado. 3, 2. Pensó en Carolina, en cómo aquella joven asustada se había convertido en esta doctora competente y decidida. 1. Y luego la oscuridad lo envolvió completamente, suave y absoluta. En ese momento, Carolina se volvió hacia el doctor Ramírez, respiró profundo y dijo las palabras que marcarían el inicio de la operación más importante de su vida. Estamos listos, comencemos. El doctor Ramírez asintió, extendiendo su mano hacia la enfermera instrumentista. Bisturí. Y así comenzó la cirugía que determinaría si la deuda de 15 años finalmente podría ser pagada, si el círculo que había comenzado en una noche lluviosa de octubre podría cerrarse en este quirófano brillante. Carolina miró el monitor cardíaco mostrando el corazón débil, pero luchador de Roberto. Ese órgano vital que pronto estaría en sus manos literalmente, y sintió el peso de cada promesa que había hecho. Había pasado 15 años preparándose para este momento, aunque no lo había sabido hasta hace 2 días. Cada cirugía, cada procedimiento, cada hora de estudio había sido un entrenamiento para este instante, para salvar al hombre que la había salvado, para cerrar el círculo, para demostrar que los actos de bondad nunca se pierden en el vacío, sino que regresan, a veces de las maneras más extraordinarias e inesperadas. El reloj en la pared marcaba las 8:17 de la mañana. Las siguientes 6 horas determinarían todo. En la sala de espera del área quirúrgica, Marta se sentaba en una silla de plástico azul, con las manos entrelazadas sobre su regazo, los nudillos blancos por la tensión. Ana estaba sentada a su derecha, Sofía a su izquierda, las tres formando una cadena silenciosa de apoyo mutuo. El reloj en la pared avanzaba con una lentitud tortuosa. Cada minuto se sentía como una hora, cada hora como una eternidad. Había otras familias en la sala de espera, cada una viviendo su propio drama privado, esperando noticias de sus seres queridos que estaban en algún lugar detrás de esas puertas dobles que no se podían cruzar. Algunos rezaban con rosarios entre los dedos, otros miraban fijamente al vacío, algunos intentaban distraerse con sus teléfonos celulares, aunque sus ojos vagaban constantemente hacia el reloj o hacia las puertas. Marta no podía rezar, no podía leer, no podía hacer nada más que respirar y recordar. Recordaba el día que conoció a Roberto en una fiesta de amigos mutuos hace más de 40 años. Recordaba su primera cita, cómo él había llegado media hora tarde porque su taxi se había descompuesto, pero había corrido todo el camino hasta el restaurante para no dejarla plantada. Recordaba su boda modesta en una iglesia pequeña, con solo familiares cercanos y amigos. Recordaba el nacimiento de Ana y luego de Sofía, cómo Roberto había llorado de alegría al sostener a cada una de sus hijas por primera vez. Recordaba miles de pequeños momentos que tejían la tapicería de una vida compartida. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó Sofía, aunque todas habían revisado el reloj hacía menos de 5 minutos. 1 hora y 40 minutos, respondió Ana, su voz tensa. Dijeron que serían entre 5 y 6 horas. Marta asintió en silencio. Todavía faltaba mucho, demasiado. Dentro del quirófano, Carolina trabajaba con una concentración absoluta que bloqueaba todo lo demás. Sus manos se movían con precisión milimétrica mientras extraía cuidadosamente una vena de la pierna derecha de Roberto. Esta vena se convertiría en uno de los injertos que salvarían su vida, un nuevo camino para que la sangre fluyera alrededor de las arterias bloqueadas. El doctor Ramírez trabajaba simultáneamente en el pecho de Roberto. Había hecho la incisión esternal, dividiendo el esternón con una sierra especializada que había hecho que Carolina se estremeciera a pesar de los años de experiencia. Ahora
tenía acceso directo al corazón de Roberto, ese órgano increíble que había latido fielmente durante 67 años y ahora necesitaba ayuda desesperadamente. Vena extraída con éxito, reportó Carolina, pasando el segmento venoso a una enfermera que lo colocaría en una solución especial hasta que estuviera listo para ser injertado, comenzando extracción de la segunda vena. «Bien», respondió el doctor Ramírez, sin levantar la vista de su trabajo. «Presión arterial estable, saturación de oxígeno al 98%. Todo se ve bien hasta ahora». Carolina sabía que esto era solo el comienzo. La parte más delicada vendría cuando conectaran a Roberto a la máquina de bypass cardiopulmonar y detuvieran su corazón. En ese momento, su vida dependería completamente de las máquinas y de las habilidades del equipo quirúrgico. No había margen para errores. Hora 3. Marta había agotado sus memorias y ahora simplemente existía en un estado de espera suspendida. Ana había ido a la cafetería a comprar café que nadie realmente quería beber, pero que necesitaban tener en las manos para sentirse como si estuvieran haciendo algo. Sofía estaba en el teléfono con su esposo, hablando en voz baja, buscando consuelo en la voz familiar. Una enfermera con un portapapeles salió ocasionalmente de las puertas quirúrgicas para actualizar a otras familias. Marta observaba con una mezcla de esperanza y pavor cada vez que las puertas se abrían, esperando que fuera su turno de recibir noticias, pero también temiendo lo que esas noticias podrían ser. «Familia Mendoza, finalmente», llamó una enfermera. Las 3 mujeres saltaron de sus asientos como si hubieran sido electrocutadas. «Sí, somos nosotras», dijo Marta, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían escucharlo. «Solo quería actualizarlas. La cirugía va según lo planeado. Están en la mitad del procedimiento. El doctor Ramírez y la doctora Reyes querían que supieran que todo se ve bien hasta ahora». Marta sintió que sus rodillas casi cedían de alivio. «Gracias», logró decir. «Muchas gracias». La enfermera sonrió con amabilidad y desapareció de nuevo detrás de las puertas. Marta, Ana y Sofía se abrazaron, llorando lágrimas de alivio temporal. Todavía no había terminado, pero era una buena señal esperanzadora. Dentro del quirófano, el corazón de Roberto había sido detenido. Era uno de los momentos más surrealistas de cualquier cirugía cardíaca, ver ese órgano vital completamente inmóvil mientras las máquinas tomaban el control de mantener vivo al paciente. La máquina de bypass cardiopulmonar zumbaba constantemente, haciendo el trabajo del corazón y los pulmones, oxigenando la sangre y bombeándola a través del cuerpo. Carolina y el doctor Ramírez ahora trabajaban en la tarea más delicada: conectar los injertos venosos a las arterias coronarias. Era un trabajo que requería manos absolutamente firmes y precisión quirúrgica perfecta. Cada sutura tenía que ser exacta, cada conexión tenía que ser perfecta, o el injerto fallaría y todo el procedimiento sería en vano. «Primer injerto en posición», anunció el doctor Ramírez, dando un paso atrás para permitir que Carolina verificara su trabajo. Ella se inclinó, examinando la conexión con ojo crítico. «Se ve perfecto», confirmó. Comenzando el segundo injerto, Carolina tomó la vena que había extraído y comenzó a posicionarla cuidadosamente. Sus manos no temblaban a pesar del peso emocional del momento. Años de entrenamiento habían programado sus músculos para operar independientemente de sus emociones. Pero en su mente, cada sutura era una promesa. Cada punto que daba era un agradecimiento silencioso al hombre en la mesa que le había dado la oportunidad de estar aquí. Entonces sucedió algo que hizo que el corazón de Carolina se detuviera metafóricamente, mientras el de Roberto permanecía inmóvil literalmente. Una de las alarmas comenzó a sonar. El anestesiólogo, que había estado monitoreando los signos vitales de Roberto con atención constante, levantó la vista bruscamente hacia el monitor. «Presión arterial cayendo», anunció con urgencia. 90/60, 85/55. El doctor Ramírez levantó la vista de su trabajo.
Sangrado interno. Carolina revisó rápidamente el campo quirúrgico, buscando cualquier signo de hemorragia que no hubieran notado. No veo sangrado activo. Podría ser una reacción a la anestesia, dijo el anestesiólogo, ajustando medicamentos en las múltiples vías intravenosas, administrando vasopresores. Los siguientes minutos fueron tensos. Toda la conversación casual que había existido entre el equipo quirúrgico se evaporó, reemplazada por comunicación clínica y directa. Carolina sintió la adrenalina correr por sus venas, pero mantuvo sus manos firmes. Este era el momento para el cual se había entrenado, para el cual toda doctora se prepara. La complicación inesperada. Presión estabilizando, anunció el anestesiólogo después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 2 minutos. 88/60, 90/62, regresando a parámetros normales. Carolina exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El doctor Ramírez asintió con aprobación hacia el anestesiólogo y luego miró a Carolina. Continuemos. Con cuidado, repitió Carolina, regresando su atención al segundo injerto que había estado colocando cuando comenzó la alarma. En la sala de espera, Marta no sabía nada sobre la complicación que había ocurrido. No sabía que por unos minutos la vida de Roberto había pendido de un hilo aún más delgado de lo normal. Y quizás era mejor así. La ignorancia, en este caso, era una bendición. Hora 5. El cansancio se estaba instalando en los músculos de Carolina, pero ella lo ignoraba. El doctor Ramírez había comentado casualmente sobre tomar un descanso de 5 minutos, pero Carolina había declinado. No iba a dejar a Roberto ni por un segundo hasta que estuviera segura de que estaría bien. Los 3 injertos estaban ahora en su lugar, creando nuevas rutas alrededor de los bloqueos que habían estado matando lentamente a Roberto durante años. Era momento de la verdad, reiniciar su corazón y ver si los injertos funcionaban. Si el órgano que había estado luchando tanto tiempo finalmente podría recibir el flujo sanguíneo que necesitaba. El doctor Ramírez miró a Carolina desde el otro lado de la mesa de operaciones. Lista para el momento de la verdad, Carolina asintió, sintiendo cómo su propio corazón latía con fuerza en su pecho. Este era el momento que determinaría todo. El corazón de Roberto había estado detenido durante casi 2 horas mientras trabajaban. Ahora era tiempo de ver si volvería a latir, si los injertos que habían colocado con tanto cuidado harían su trabajo. Reduciendo bypass, anunció el perfusionista, el técnico encargado de la máquina que había estado manteniendo vivo a Roberto. Lentamente comenzó a transferir el trabajo de vuelta al corazón de Roberto, reduciendo gradualmente el soporte mecánico. Carolina observaba el monitor cardíaco con intensidad casi dolorosa. Por un momento que pareció extenderse por la eternidad, no pasó nada. El corazón de Roberto permanecía inmóvil. Luego, como un motor antiguo cobrando vida, comenzó a temblar. Primero una fibrilación débil, luego un latido irregular, y finalmente, gloriosamente, un ritmo reconocible. Bump, 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 bump. Tenemos ritmo sinusal, anunció el anestesiólogo, su voz llena de alivio profesional. Frecuencia cardíaca 62. Presión arterial subiendo 100/65. Carolina sintió lágrimas picando en sus ojos, pero las parpadeó para alejarlas. No podía permitirse perder la compostura ahora. Todavía tenían que cerrar, todavía había trabajo por hacer, pero el momento más crítico había pasado. El corazón de Roberto latía nuevamente, y esta vez con 3 nuevas rutas, llevando sangre rica en oxígeno al músculo cardíaco hambriento. El doctor Ramírez sonrió detrás de su mascarilla, sus ojos arrugándose en las esquinas. Excelente trabajo, doctora Reyes. Los injertos se ven perfectos. Flujo sanguíneo óptimo a través de las 3 derivaciones. Las siguientes 2 horas fueron de trabajo meticuloso, pero menos tenso. Cerraron el pericardio, volvieron a unir el esternón con alambres quirúrgicos que Roberto llevaría en su pecho por el resto de su vida. Suturaron las capas de músculo y piel. Carolina personalmente
cerró las incisiones en las piernas de Roberto donde había extraído las venas, asegurándose de que las suturas fueran perfectas, minimizando las cicatrices que quedarían. Finalmente, a las 3:15 de la tarde, 7 horas después de que comenzara, la cirugía terminó. Roberto fue desconectado de la máquina de bypass y transferido a una camilla especial que lo llevaría a la unidad de cuidados intensivos. Carolina se quitó los guantes ensangrentados, la mascarilla y la cofia, sintiendo el peso del agotamiento caer sobre ella como una manta pesada. «Ve a hablar con la familia», le dijo el doctor Ramírez, dándole una palmada en el hombro. «Te ganaste ese privilegio. Yo me encargaré de la documentación postoperatoria». Carolina asintió agradecida y caminó hacia la sala de espera, sus piernas sintiéndose como gelatina después de estar de pie durante 7 horas. Cuando las puertas dobles se abrieron y Marta la vio aparecer, se levantó de un salto, seguida inmediatamente por Ana y Sofía. «¿Cómo está?», preguntó Marta, su voz quebrándose por la emoción y el agotamiento. «¿Está vivo? ¿Está bien?». Carolina sonrió y esta vez permitió que las lágrimas fluyeran libremente. La cirugía fue un éxito completo. Los 3 injertos están funcionando perfectamente. Su corazón está latiendo fuerte. Está vivo, señora Mendoza. Roberto está vivo. Marta se derrumbó en los brazos de Carolina, sollozando incontrolablemente. Ana y Sofía se unieron al abrazo, las 4 mujeres formando un círculo de alivio y gratitud y alegría pura. Otras familias en la sala de espera observaban con sonrisas empáticas, reconociendo el momento de victoria después de horas de agonía. «Todavía tiene un largo camino por delante», advirtió Carolina cuando finalmente se separaron. «Estará en cuidados intensivos durante al menos 3 días. La recuperación de una cirugía de bypass es lenta y a veces dolorosa, pero si todo continúa como hasta ahora, debería poder hacer una recuperación completa». «¿Cuándo podemos verlo?», preguntó Sofía. «Está despertando de la anestesia ahora mismo. Pueden visitarlo en 1 hora, pero solo por 15 minutos. Necesita descansar y su cuerpo necesita tiempo para recuperarse del trauma de la cirugía». Durante los siguientes 3 días, Roberto flotó en un estado nebuloso entre el sueño y la vigilia. Los medicamentos para el dolor lo mantenían en una especie de neblina donde el tiempo perdía significado. Tenía vagos recuerdos de Marta, susurrándole palabras de amor, de sus hijas tomando sus manos, de enfermeras revisando sus signos vitales cada hora, pero sobre todo recordaba la voz de Carolina, firme y tranquilizadora, diciéndole que había salido bien, que iba a estar bien, que había cumplido su promesa. El 4.º día, la neblina comenzó a levantarse. Roberto despertó realmente por primera vez desde la cirugía. El dolor en su pecho era intenso, pero diferente del dolor de antes. Este era el dolor de la curación, no de la enfermedad. Podía sentir cada respiración expandiendo sus pulmones de una manera que no había podido en meses. Carolina estaba ahí cuando abrió los ojos, revisando sus gráficos médicos. Cuando lo vio despierto y alerta, sonrió ampliamente. «Bienvenido de vuelta. ¿Lo logramos?», preguntó Roberto, su voz ronca por el tubo de intubación que habían removido el día anterior. «Lo logramos», confirmó Carolina, acercando una silla a su cama. «Tu corazón está funcionando mejor de lo que probablemente ha funcionado en años. Los injertos están perfectos. Vas a vivir, Roberto. Vas a conocer a más nietos. Vas a envejecer con Marta. Vas a ver muchos más amaneceres». Roberto sintió lágrimas rodar por sus mejillas. «Cumpliste tu promesa. Hace 15 años dijiste que algún día me devolverías el favor. Y usted cumplió la suya», dijo Carolina tomando su mano. «Dijo que yo sería una doctora increíble, que salvaría vidas, y tenía razón, pero la primera vida que realmente importaba salvar era la suya». Se quedaron en silencio por un momento. 2 personas cuyas vidas se habían entrelazado de la manera más extraordinaria. Una conexión forjada en una noche lluviosa de octubre, sellada en un quirófano 15 años después. «¿Sabes lo que es lo más increíble de todo esto?», dijo Roberto finalmente. «No fue coincidencia. No puedo creer que fuera solo suerte. El universo, Dios, el destino, como quieras llamarlo,
Tenía un plan. Me puso en esa avenida aquella noche. Me hizo tomar la decisión de detenerte. Te guió hacia la medicina, hacia la cardiología, de vuelta a este hospital. Todo para este momento. Carolina asintió, sintiendo la verdad de sus palabras resonar en su alma. Creo que tiene razón. Creo que algunas cosas están destinadas a ser. Los actos de bondad no desaparecen en el vacío, se multiplican, se expanden, regresan de maneras que nunca podríamos predecir. 3 meses después, Roberto salió del hospital por última vez. Había pasado semanas en rehabilitación cardíaca, aprendiendo a vivir con su nuevo corazón mejorado, adaptándose a las limitaciones y posibilidades de su cuerpo sanado. Marta estaba a su lado cada paso del camino, al igual que sus hijas, y Carolina lo visitaba regularmente, monitoreando su progreso, pero también formando una amistad genuina con el hombre que la había salvado y la familia que ahora consideraba parte de la suya. El día que recibió el alta médica final, Roberto y su familia invitaron a Carolina a cenar en su casa. Fue una noche llena de risas y lágrimas felices, de historias compartidas y recuerdos creados. Los nietos de Roberto, ahora enterados de la historia completa de su abuelo, miraban a Carolina con admiración, y ella les contó sobre la valentía de Roberto, sobre cómo una decisión tomada en un momento de crisis había cambiado tantas vidas. Mientras Roberto observaba a su familia reunida alrededor de la mesa, con Marta a su lado y Carolina ahora parte de este círculo de amor, sintió una gratitud tan profunda que casi lo abrumaba. Había enfrentado a la muerte y había ganado, no solo por su propia fuerza, sino porque 15 años atrás había elegido ser valiente cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado. Esa noche, antes de dormir, Roberto sacó de su cartera la tarjeta que Carolina le había dado hace 15 años, ahora amarillenta y gastada por el tiempo. La miró una última vez antes de guardarla en un marco junto a su cama, un recordatorio permanente de una verdad simple pero profunda. Lo que das al mundo eventualmente regresa a ti, y a veces, cuando más lo necesitas, llega en forma de la persona que una vez salvaste, lista para salvarte a su vez. El círculo estaba completo, la deuda pagada, y 2 vidas, unidas por un acto de valentía en una noche lluviosa, continuarían entrelazadas para siempre, un testimonio viviente de que la bondad nunca es en vano, que el coraje siempre importa, y que el universo tiene una forma misteriosa pero perfecta de equilibrar las cuentas.